Shalom, queridos hermanos y amigos, saludos a todos los presentes acá en la asamblea, así como los que nos están viendo a través de YouTube. Bienvenidos todos. Vamos en este día a presentar lo más breve posible análisis del capítulo 12 y un poquitito del 14 del libro de Revelación, Apocalipsis. El misterio o el secreto sagrado que se encierra en ese capítulo, en esos dos capítulos, tiene que ver con una mujer como símbolo de algo que algunos dicen que es símbolo de la iglesia cristiana y otros dicen que no, que es símbolo de Israel como nación. Hoy vamos a tratar de dilucidar ese asunto, ¿verdad? Y determinar cuál es la interpretación más correcta. Vamos entonces a mostrar enseguida el documento. Pero antes quiero aclarar que yo siempre leo algo, ¿verdad?, de lo que presento acá en mis temas en general, pero trato de no leer mucho. Hoy, sin embargo, tengo que leer, quiero leer, bueno, casi todo, porque es un tema tan concentrado y de hecho lo he resumido tanto para poder presentarlo en una sola ocasión, ¿verdad?, en una sola sesión, pues tuve que resumirlo bastante. Y para resumirlo, que no siempre es fácil, pues tengo que leer bastante. Y así que les acompaño más bien, perdón, les invito más bien a que me acompañen a leer este capítulo. No es leer todo el capítulo de Revelación, capítulo 12, no, sino que vamos a leer, sí, los versos, pero además añadir comentarios. Y vamos a tratar de hacerlo rápido, lo más rápido posible. Además, quiero decirles que en parte he decidido escribir todo así para leerlo, porque quiero también que tengan esto por escrito, que tengan este tema escrito. Por lo tanto, junto con el video, voy a poner o a poner algún enlace o algo donde tengan ustedes acceso al escrito, donde está más, digamos, más completo, porque a veces yo omito algunas partes. Y entonces pueden tener no solamente el vídeo para verlo cuando quieran, sino que también tendrán el escrito que quizás a algunos les interese utilizarlo, ¿verdad? Para compartirlo con otras personas. Así que vamos a empezar. Vamos a comentar, comenzar mostrando el documento. Ok. Ahí tenemos. Besorat Olam, como ven acá acá arriba, significa la noticia eterna o la buena noticia eterna, o como se dice en griego, el evangelio eterno. Este tema de hoy tiene mucho que ver con el evangelio eterno, identificando a la mujer de Revelación 12 y al remanente de Revelación 12. ¿Ok? Los que dicen que la mujer representa a la iglesia, pues pierden algo del sentido del capítulo, porque el remanente es el que representa lo que ellos llaman la iglesia, la asamblea, la congregación. Vamos a empezar. ¿Quién es la mujer Revelación 12? ¿Y quién es remanente de la descendencia de ella? O sea, que hay tres cosas. La mujer, la descendencia de la mujer y el remanente de la descendencia. Remanente quiere decir el residuo, el resto, los que quedan. Pocos han entendido cabalmente este tema, pero la misma Escritura Sagrada revela claramente este secreto, hermanos. Antes de continuar, debería leerse enteramente el capítulo 12 de Revelación, Apocalipsis, pero supongo que ya muchos lo han leído y si no, pues lo leen después. Las Sagradas Escrituras hebreas nos enseñan claramente quiénes son esos dos entes simbólicos de la profecía. El espíritu de la profecía, que algunos han malinterpretado incluso esa frase, se ha revelado a Israel desde Bereshit hasta Gigalut, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Tenemos el espíritu de profecía o el espíritu de la profecía. No es una sola persona y no es un conjunto de libros solamente. Son todos los profetas de Israel hasta el fin de los tiempos. ¿Ok? No es necesario entonces especular.
La Torá nos enseña estas cosas con toda claridad. Y lo que vamos a hacer ahora es un resumen. Pudiéramos quizá ampliar mucho más, ¿verdad? Pero no quiero hacer esto demasiado largo. Por lo tanto, vamos a resumir. Y cualquier persona que tenga una pregunta sobre una parte, una sección del tema, pues con mucho gusto puede escribirme a hebraica@gmail.com y trataríamos de ayudarle. Yahweh le reveló a Abraham quiénes son las estrellas. Acuérdense que el primer verso del capítulo 12 habla de una mujer, ¿verdad? Y eso viene después. Bueno, esta es una introducción. Lo llevó afuera el Todopoderoso y le dijo, mira al cielo y cuenta las estrellas si puedes contarlas. Y añadió, así será tu linaje o tu descendencia, o como dicen otras traducciones, tu simiente. Verso 17, capítulo 22, 17 de Génesis. Yo pondré mi bendición, dice el Todopoderoso, sobre ti, Abraham, y haré a tus descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo y las arenas de la playa. Y tus descendientes, que también otros traducen tu simiente, está correcto también. Tus descendientes se apoderarán de las puertas de sus enemigos. Eso es un hebraísmo que significa tus descendientes vencerán a sus enemigos. Más tarde a Yosef, uno de los descendientes de Jacob, le reveló Yahweh algo más sobre las estrellas. Recalco esta palabra porque el tema central de esta palabra, de este capítulo, quise decir, tiene que ver con estrellas. Génesis 37:9 dice que Yosef, uno de los hijos de Jacob, tuvo otro sueño y se lo contó a sus hermanos diciendo, miren, he tenido otro sueño y esta vez el sol, la luna y 11 estrellas se postraban delante de mí. Estas las 12 estrellas porque la 12ª era él. Es obvio aquí que el sol representaba a Jacob. Una interpretación rapidita de Génesis. La luna representaba a la madre de Yosef, por lo menos, pero en general a las madres de Israel. Y las 12 estrellas, incluyendo a Yosef en este caso, el hijo de Jacob, representaban a las 12 tribus de Israel. Eso es sencillo, eso es elemental, eso está claro en ese pasaje y casi, si no todos, casi todos los intérpretes cristianos incluso concuerdan en eso. ¿Ok? Y este es el preámbulo y la introducción y la base para entender Revelación capítulo 12. A Moshe se le reveló el final histórico de las 12 tribus de Israel. Deuteronomio 10:22 dice, tus antepasados bajaron a Misraim, eso quiere decir Egipto. 70 personas en total. Y ahora Yahweh tu Elohim te ha hecho tan numeroso como las estrellas del cielo. Está hablando de a Moshe, pero está hablando de Israel. Y en Deuteronomio 28:62 dice, les quedarán escasamente unos pocos. Ese es lo que se llama el remanente, el residuo, el resto, unos pocos, después de haber sido tan numerosos como las estrellas en el cielo, porque no hicieron caso al mandato de Yahweh, tu Elohim. Es claro, hermanos, que en estas profecías se predice acerca de un pueblo, no es una iglesia, un pueblo, es un concepto mucho más amplio que una iglesia. Israel es el pueblo. Y también de unos pocos, de un remanente de Israel. ¿Ok? Vamos a ir por partes. Otra designación del pueblo de Israel es la palabra hebrea Kehilá, que también se dice Kahal. Pero Kehilá es más común. Kehilá significa asamblea, congregación, comunidad, aunque hay otra palabra para comunidad, que es edad, y es comunidad también. En 1 Crónicas 28:8, fíjense cómo se le llama a Israel. Y ahora pues, a la vista de todo Israel, la asamblea de Yahweh, y a oídos de nuestro Elohim, yo digo, observen y aplíquense ustedes a todos los mandamientos de Yahweh su Elohim para que posean esta buena tierra y se la dejen a sus hijos después de ustedes para siempre. Ahí está, se le llama a Israel, la nación, la asamblea de Yahweh. Unas 29 veces se le aplica la palabra Kehilá a Israel en los libros históricos de la Sagrada Escritura, ¿verdad? De la Biblia. En Josué 5 veces se menciona esa palabra.
En Jueces 4 veces. En Primera de Samuel 1 vez. En Primera de Reyes 3 veces. En Segunda de Reyes 1 vez. En Primera de Crónicas 6 veces. De manera que el pueblo de Israel es no solamente una asamblea, sino la asamblea de Yahweh. ¿Está claro? Espero que se comprenda hasta aquí. Es importante comprender eso. ¿Ok? Vamos a un poquito más adelante. A veces me detengo un poco para que digieran, ¿verdad?, lo que hemos leído. En las escrituras de la Nueva Alianza, más llamadas el Nuevo Testamento, se le aplica la palabra asamblea, que es hilá en hebreo, y en griego eclesía, que de ahí donde viene la palabra española iglesia, en griego eclesía. Se le aplica a Israel, lo mismo a Israel que la comunidad nazarena. Esto es importante. ¿Okay? Israel como nación es la asamblea de Yahweh. Pero la asamblea nazarena, o sea, lo que llaman ahora los historiadores la iglesia primitiva, la congregación mesiánica del siglo I, también se le llama la asamblea de Yahweh. 42 veces, desde Hechos hasta Revelación. ¿Okay? Habría que escarbar y buscar eso. Sabemos dónde están todos esos versos, pero este no es el momento de hacerlo. Con estos datos escriturales, hermanos, el espíritu de la profecía, vamos ahora a una interpretación exacta del capítulo 12 de Revelación. Dice así: y apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, acuérdense de Jacob, que es el sol, y con la luna, la esposa de Jacob, debajo de sus pies, y sobre su cabeza, la cabeza de la mujer, una corona de 2 estrellas. Wow, ahí está el símbolo, que algunos maestros dicen que esa es la iglesia. No, esa no es la iglesia, esa es la nación de Israel. Lo vamos a ver clarito más adelante. Ok, es obvio que esa mujer representa a la nación de Israel, vestida del sol, siendo Jacob el sol, con la luna debajo de sus pies, siendo Rachel la luna, y las 2 estrellas de la corona son las 12 tribus de Israel. ¿Qué más claro se puede tener ese cuadro? Nótese, hermanos, este detalle que muchos pasan por alto. Nótese que ahí no dice que es una corona con 2 estrellas. O sea, lo que vio el profeta no es una corona con 2 estrellas puestas, no. Dice una corona de 12 estrellas. O sea que la corona misma está formada por 12 estrellas alrededor de la cabeza de esa mujer simbólica. Eso es un símbolo, ¿verdad? O sea, no era una mujer de verdad, eso era una visión, un símbolo. 12, una corona de, o sea, compuesta de 12 estrellas. Todo este lenguaje simbólico, hermanos, está describiendo con precisión a la nación llamada Israel, compuesta de 12 tribus. Eso es sencillo. Todo el mundo, todos los que han estudiado la Biblia entienden esto hasta ahí. ¿Okay? Apocalipsis 12:2. Y estando encinta, la mujer esa simbólica gritaba con dolores de parto, me lo imagino, pero gritando, como gritan muchas mujeres cuando van a dar a luz. Y sufría angustia por dar a luz. Fíjense que esta profecía está representando el nacimiento del Mashiach. ¿De dónde nace el Mashiach? De Israel. Está hablando aquí de la gestación del Mashiach en el vientre de la nación de Israel, que es la mujer. Y en las antiguas escrituras, los antiguos profetas se refieren a menudo a Israel, la nación, como una mujer también. O sea que la nación de Israel parió, por usar la palabra que quizá para algunos suene vulgar, pero es la palabra correcta y más antigua. La nación de Israel parió al Mesías. Por lo tanto, el Mashiach, o el Mesías, o el ungido, que es lo mismo, es la descendencia de Israel. Ahí está. El niño que sería llevado al cielo es el Mashiach. Ese símbolo se cumplió a la perfección cuando el Mashiach, después de haber sido resucitado por el Padre, fue llevado por los ángeles al cielo
y fue sentado a la diestra del Padre allí, en el trono del Padre. Ese niño, ese Mashiach, es la descendencia de Israel. En él está incorporada toda la descendencia de Israel en un hombre, el Mashiach Yahushua. Y fíjense que el símbolo es precioso y perfecto. Si la nación representa a una, o sea, si la mujer representa a una nación, entonces es fácil entender que ese niño que nace es el Mashiach, que es la descendencia de esa mujer. Ahora, hay más, hay mucho más que analizar, pero vamos a ir poco a poco. Dice que ese niño sería llevado al cielo. Fue llevado al cielo Yahushua después de haber sido resucitado y elevado al cielo. Fue llevado, claro que sí, lo dice el libro de los Hechos claramente. Y bueno, y otro pasaje del Evangelio. Fue llevado al cielo. Y allí está, sentado, no en su trono, en el trono de su padre, al lado de su padre. Eso quiere decir, gobernando el universo junto con el padre. Está el Mashiach, su hijo. Pero más tarde la profecía nos habla del remanente de esa descendencia, lo que queda de esa descendencia. El centro de esa descendencia, que es el Mashiach, fue llevado al cielo. El resto queda acá en la tierra. ¿Ok? Verso 3, Revelación 12. Y apareció otra señal en el cielo. Vi un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cabezas tenía 7 diademas. El dragón rojo obviamente se identifica un poco más tarde como el Satán. Satán significa el adversario. Algunos llaman Satanás, pero esa es una forma que proviene del griego. Y la forma griega Satanás proviene del arameo, que es Satanás, sin la S. Y el arameo proviene del hebreo, que es Satán. Y Satán no es en realidad el nombre de un personaje, es el título. Por eso se aclara que eso significa el adversario. ¿El adversario de quién? ¿El adversario de Yahweh? No, el adversario de Israel y de la humanidad. Las 7 cabezas son 7 diademas con los 7 imperios mundiales que han dominado a este mundo. Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana, Roma papal y el antimesías pagano. El antimesías que viene, ese no ha llegado todavía. ¿Ok? Solo este último no se ha manifestado todavía, hermano. Los demás son imperios que ya pasaron. Pero se va a establecer próximamente un imperio mundial también, dirigido por el adversario, que será lo que llaman, los cristianos llaman el anticristo, porque están apegados a la palabra griega, Cristo, ¿verdad? Pero en hebreo se dice Mashiach, por lo tanto es el antimashiach o el antimesías. Será el imperio mundial final. Y eso ya está en ciernes, ¿sabes qué decir? Que eso ya está cocinándose, como se dice vulgarmente, ¿verdad? Eso está preparándose ya, el último imperio mundial, antes de la venida del Mesías. Y eso ya se está preparando. Y los 10 cuernos de esa bestia que se vio ahí, con 7 cabezas y 10 cuernos, son los 10 poderes internacionales que gobernarán en el último periodo de la historia mundial. Ustedes van a ver eso, hermanos. Intérpretes del pasado han tratado de equiparar estas cosas con los imperios en los que se dividió Roma y los reinos de Europa. Todo eso es pasado y tiene quizá una relación indirecta, pero no es exactamente el cumplimiento de esa profecía, de esta y otras profecías. Es el gran imperio mundial, universal, que se va a implantar en este planeta en los últimos tiempos, poco antes de la venida del Mashiach. Eso es lo que está por verse, ¿verdad? Quizás nosotros veamos eso, quizá no, quizá nuestros hijos lo vean. Si tarda un poco más, nuestros hijos lo van a ver. O puede que nosotros lo veamos. Yo quisiera ver todo esto. No sé si decir quisiera, porque va a ser un tiempo terrible para la humanidad, pero no para los fieles discípulos del Mesías que van a ser protegidos. ¿Ok? Eso, si seguimos por ahí, ese es otro tema completo. Lo que estamos es esbozando una parte, ¿no? Y explicando una parte de Revelación 10, perdón, de Revelación 12 y 14.
Apocalipsis 12:4, revelación. A veces decimos Apocalipsis porque es como se dice en griego y está en todas las Biblias así con ese nombre, ¿verdad? Pero en español se llama revelación. Dice que su cola, la cola del dragón, arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. El dragón se puso de pie delante de la mujer que estaba por dar a luz para devorar a su hijo en cuanto lo hubiera dado a luz. ¡Wow! Eso está describiendo de una manera interesantísima y perfecta las actividades del dragón, del Satán, del adversario, para destruir al Mashiach tan pronto naciera. ¿Ok? Ahí lo dice. Estaba por dar a luz la mujer y el dragón estaba ahí para devorar a su hijo en cuanto lo hubiera dado a luz. La primera oración de este verso describe, y ustedes se habrán dado cuenta, un hecho pasado, cuando el dragón rojo arrastró tras de sí a una tercera parte de las huestes del cielo. La segunda oración de este verso describe claramente el intento del dragón de destruir al hijo, al Mashiach, ungido, después de nacer de la mujer que es Israel. Claro que nació también de una mujer literal, ¿verdad? Que fue Miriam. Cambiaron el nombre a María con el tiempo, pero su nombre era Miriam. Pero Miriam era también un símbolo de Israel. Esta mujer en realidad no representa, esta mujer de la profecía, de la visión de Revelación 12, no representa a Miriam o María, representa a Israel, pero fue a través de María porque María era una israelita, una yahudí, etc. Esto se cumple entonces mediante Herodes cuando mandó a matar a los niños de Judea con la intención de matar entre ellos, ¿verdad?, al recién nacido Mashiach, que estaría entre los niños nacidos de 2 años de edad para abajo. Este detalle, aunque no pertenece a este tema, lo que voy a decir es un paréntesis, muestra el error de los artistas cristianos que pintan a lo que ellos llaman los Reyes Magos y citando al Mesías en el pesebre donde él nació. Hermano, eso es un anacronismo. Hay que estudiar profundo para entender la verdad. Esos reyes, si es que eran reyes, en realidad el griego lo llama magoi, que significa sabios, vinieron aproximadamente 2 años después, ya yo estaba en una casa viviendo. Joseph, Miriam y su nene y Joshua ya estaban viviendo en una casa, lo dice uno de los relatos del Evangelio, que estaban ellos, vino aquella estrella que les dirigía a los magos y se posó sobre la casa, dice, no sobre el pesebre, sobre la casa donde estaba el niño. Bueno, eso sucedió, digamos, aproximadamente 2 años después, año y medio tal vez, porque por eso fue cuando Herodes investigó con los magos, con los sabios, cuándo era que iban a ser el niño, pues ellos de la información que ellos le dijeron, dedujo que tendría el niño aproximadamente 2 años, o quizá menos, pero no más. Por eso es que él mandó a matar todos los niños de esa región de 2 años para abajo. Eso, hasta ahí el paréntesis, ¿verdad? No tiene que ver directamente con el tema, pero se menciona también en algunos escritos. Verso 5. Dice, ella dio a luz un hijo varón que ha de guiar a todas las naciones con cetro de hierro. Por eso sabemos que eso se refiere al Mesías, que es el que va a reinar sobre este mundo cuando vuelva a él. Y su hijo fue arrebatado ante Elohim y su trono. Ahí está describiendo la ascensión del Mashiach un tiempo corto después de su resurrección. El hijo varón es claramente el Mashiach. Eso es indiscutible, hermanos. El Masías llamado Yahoshua en hebreo, Yeshua en arameo, y Jesús en griego, y Jesús también en latín, y debe pasar al español como Jesús. Nació del vientre de la nación que es Israel. Y que está destinado a gobernar este hombre, este muchacho que ya no es niño, es hombre, sobre las naciones en el fin de los tiempos. Pero antes de su reinado terrenal, tenía que ser llevado al cielo para estar con el Todopoderoso y compartir con él su gobierno celestial en preparación para gobernar sobre la tierra cuando regrese a este mundo físico. Ese breve parrafito describe o resume un estudio amplísimo y profundo
relativo a los tiempos finales y a la venida del Mesías y la implantación del reino milenial y todo eso, que tenemos ya aquí puesto en YouTube en 3 videos distintos, todo ese tema. Verso 6. Y la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar que Elohim había preparado para que alimentaran allí durante 1260 días. Para que la alimentaran a ella. El desierto, hermanos, para abreviar, ¿verdad? Podríamos especular y ciertas cosas y buscar pasajes de aquí y allá para demostrar lo que voy a decir, pero eso es necesario en este momento. El desierto es un símbolo de una condición de casi como de inexistencia, como que no se ve, algo que no se ve. Se menciona el desierto. Israel estuvo 40 años en el desierto, ¿verdad? Como nación no existió. Como nación no existió por esos 40 años que estuvo en el desierto. Vino a existir como nación cuando llegaron a la tierra. Vino a conformarse como nación. Vino a ser conocida como nación después que llegaron a la tierra de Canaán. Los 40 años que estuvieron en el desierto, ¿verdad? Como nación, desapareció. Eso es lo que representa que fue llevada al desierto. En este caso pasa lo mismo otra vez. Que la mujer huyó al desierto simboliza la desaparición de la escena mundial de Israel como nación después de que el Mesías fue al cielo, lo mismo. Esto se cumplió en el año 70, hermanos. En el año 70 vino el Imperio Romano, destruyó el templo, destruyó parte de Jerusalén, dispersó a los judíos, muchos huyeron, otros fueron asesinados, y fueron exiliados a otras naciones de alrededor. Eso se cumplió en el año 70 del siglo I. ¿Ok? El periodo de 1200 días, que se menciona ahí, 1260 días. Son en realidad 1260, aunque yo puse ahí 1200. Pero en otros pasajes habla de 1200 días. Hermanos, no hay que tomarlo como un periodo literal de 1260 días literales y tampoco como un periodo simbólico como de años, ¿verdad? 1200 y tantos años. No. Eso es una interpretación que extravía a la gente y daña el cuadro completo del pasaje profético. Esa cifra simbólica representa, hermano, simplemente un periodo largo, ¿ok? De la historia. Pero no necesariamente contando años literales. Simplemente un periodo largo en el que Israel estaría disperso entre las naciones sin identidad. Otra vez perdido como nación. Como nación, desapareció después del año 70 hasta ese periodo simbólico terminó en mayo de 1948, de nuestra era, del siglo, o sea, de esta era común, cuando Israel como nación fue constituida otra vez como una nación física, literal, sobre la tierra de Israel, que algunos erróneamente llaman la Palestina, la tierra de Israel. Ese nombre de la Palestina se la puso Roma a la tierra de Israel. Antes de eso nunca existió tal cosa como la Palestina. Se llamaba la tierra de Israel. ¿Ok? Y fue restaurado el pueblo hebreo a esa nación, a esas tierras, llamada otra vez Israel, por mandato de la Gran Bretaña, que era la que imperaba principalmente en ese periodo de la historia. No, esto es un resumen, esto es una cápsula de la historia, obviamente. El verso 7. Estalló entonces una guerra en el cielo. Mijael, que algunos interpretan equivocadamente como el Mesías, nada que ver con el Mesías. Israel es un príncipe, es un ángel, pero príncipe celestial. Si dije Israel, me equivoqué, es Mijael que quise decir. Y sus mensajeros, Mijael y sus mensajeros pelearon contra el dragón. Esto es un símbolo, ¿verdad? Está viendo una visión como si fuera un sueño. Y el dragón y sus mensajeros, sus ángeles, pero hemos traducido mensajeros siempre, la palabra griega malachim, hebrea, malachim, no salió más su lugar en el cielo. Verso 9. Y arrojaron al gran dragón, la serpiente antigua que se llama el acusador, que es lo que otras Biblias dicen el diablo, y el Satán, que otras Biblias dicen el Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Los arrojaron a la tierra y a sus mensajeros
los arrojaron con él. Ahí está. Eso sucede después de 1948. Más tarde atamos los cabos. En estos versos se describe el momento en que los ángeles rebeldes y al Satán se les privó de tener acceso a las cortes celestiales como era antes, como en el tiempo de Job. Véanse Job capítulo 1 y siguientes. Vamos a detenernos allí, no leamos más. Algunos interpretan eso como el tiempo cuando dice que el Satán fue echado del cielo allá antes de la creación o después de la creación, pero antes del Mesías, echado del cielo. No. Esto es algo que sucede después del establecimiento de Israel en el 1948. Ok, vamos a ir por partes. Lo que ser arrojado del cielo, lo que significa es que se les priva el acceso al cielo. Acuérdense en el tiempo de Job, ¿tenía el Satán acceso al cielo? Pues claro que sí, lo dice en Job capítulo 1 y 2 y siguiente, está clarito que el Satán y por lo mismo ¿cómo se llama? Sus seguidores, los ángeles, tuvieron acceso al cielo hasta esa fecha. En esa fecha, eso de que fueron arrojados a tierra, lo que quiere decir, fueron limitados a la tierra, fueron confinados a la tierra. De esa fecha en adelante, el Satán y sus ángeles no pueden ir al cielo a molestar a nadie allá arriba. Están limitados aquí. Algún día serán más limitados todavía al abismo que es debajo de la tierra, pero eso es durante el milenio, no nos adelantemos. El nombre hebreo Mijael es una pregunta. Mi es una pregunta. ¿Quién? Ja significa cómo. El es la abreviación de Elohim. ¿Okay? Mijael es una pregunta que significa ¿quién es como el poderoso? Como Elohim, como el todopoderoso. Y la respuesta es nadie. Nadie es como él. Nadie. Ni él, ni Mijael. El mismo Mijael está preguntando quién es como el todopoderoso. Queriendo decir, nadie es como el todopoderoso. Ok. ¿Quién es como Elohim? Ese es el nombre del príncipe celestial que gobierna las huestes del universo. Los que no han estudiado con nosotros el tribunal celestial quizás no van a entender esto. Si es así, entonces busquen ese tema, está en YouTube. El tribunal celestial, o me parece que también se llama el concilio celestial. Okay. Ese concilio celestial es gobernado por Mijael, el universo. Y que se menciona en Daniel 12:1, ese mismo príncipe. Es un ángel, pero es un ángel superior a los demás. El gran príncipe, dice, que está de parte de los hijos de tu pueblo. Ese es Mijael. O sea, el pueblo de Daniel, que es Israel. Ese príncipe universal, titulado en griego arcángel, ¿verdad? De ahí viene el español arcángel, en español, porque en griego se dice arcángelos, si es singular, o arcángeloi, si es plural, porque hay varios arcángeles. ¿Okay? Y es un ángel poderoso que gobierna una parte del universo, uno de los 7 arcángeles universales. Hermanos, los que no entiendan esto, les invito a ver mis videos otra vez, par de videos que están ahí aquí en Zoom, perdón, quise decir en YouTube, relativo al concilio celestial. Son 7 arcángeles que gobiernan el universo y que están a cargo también, Mijael es uno de los 7 que está a cargo de la nación de Israel, lo dice en Daniel 12, ya lo leímos. Nada que ver con el Mashiach, hermanos. Como interpretan algunos, de que Miguel, como ellos dicen, es Cristo, como ellos dicen. No, Mijael no es el Mashiach. Mijael es un príncipe celestial, que es el defensor del pueblo de Israel. El Mashiach nunca ha sido un ángel. Nunca fue, ni es, ni será un ángel. Un ángel significa un mensajero. Mesías no es, ni ha sido, ni será un ángel. Y véase para que vean que esto es así. El libro de los Hebreos, carta también de Shaul a los Hebreos, capítulo 1, versos 4 y 5. Léalo bien ahí para que veas que el Mashiach es muy superior a todos los ángeles y a todos los arcángeles.
Es el hijo, nada menos que el hijo del Todopoderoso del universo, que salió de su propio ser. Nada que ver con ser un ángel, ni un arcángel. Nada de eso. Es superiorísimo a todos los ángeles y a todos los arcángeles. Cuando usted grabe este concepto o capte este concepto que acabo de expresar, usted verá que va a entender mucho mejor todo el capítulo 12 de Revelación, más el capítulo 14. Apocalipsis 12:10. Oí una gran voz en el cielo que decía, este es el momento en que fue echado el dragón, sus ángeles, ¿verdad? Del cielo, lo que quiere decir que fue confinado a esta tierra, no puede volver al cielo. Ahora ha llegado la salvación y el poder y el reino de nuestro Elohim y la autoridad de su Mashiach, porque han arrojado al acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Elohim. Por eso ahí muestra que tenían acceso al cielo y acusaban a los siervos de Elohim ante el Padre. Y hasta ahí llegó su función. Ellos, y sigue diciendo el verso 11, ellos lo han vencido al Satán por causa de la sangre del Cordero y del mensaje de testimonio de ellos, porque no amaron sus vidas hasta la muerte. Entonces sigue diciendo el mensajero ay de la tierra y del mar, porque el acusador ha descendido a ustedes y tiene gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. O sea, que desde 1948, cuando fue confinado el adversario, el Satán con sus ángeles, a esta tierra que no puede volver al cielo, de ese tiempo hasta el establecimiento del reino por el Mashiach, dice que va, tiene, y el Satán lo sabe, poco tiempo le queda. Los versos 10 al 12 cubren el periodo de la restauración de Israel como nación en el 1948 hasta nuestros días por ahora, hasta nuestros días por ahora, porque falta parte de la historia, ¿verdad? Hasta la venida del Mesías. El acusador de nuestros hermanos está en todo su apogeo de acción en este periodo histórico. Lo único que ya no puede ir al cielo a acusarnos delante del Padre. Pero sí sigue molestando aquí y haciendo de las suyas, como tenemos también en otro estudio por ahí con mucho detalle, en una serie de 3 estudios que se titulan algo así como El Reino 1, El Reino 2 y El Reino 3, porque son 3 vídeos, todo tratando del reino del Mesías. Verso 13. Cuando el dragón vio que lo habían arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Vamos a traducir eso. Cuando el Satán se dio cuenta que fue confinado a esta tierra, que le prohibió volver al cielo, entonces persiguió a la mujer que es Israel. Entonces, desde 1948, que Israel se establece como nación otra vez, ¿qué fue lo primero que ocurrió? Vamos a leer el párrafo. Este verso comenzó a cumplirse tan pronto Israel fue restaurada como nación, comenzando con las naciones árabes que se propusieron acabar con la nación de Israel en la famosa guerra de los 6 días. Vinieron a destruir a Israel como nación y en 6 días Israel no los destruyó, pero los venció, los derrotó a todos aquellos ejércitos musulmanes, árabes y entre otros pueblos. Querían destruir al mal llamado pueblo judío. Hasta el día de hoy la mayoría de las naciones se han ensañado con ese pueblo restaurado. Y ustedes saben que se pueden contar con las manos con los dedos de una mano, las naciones que son, perdón, amigas de Israel. Y creo que puede que sobren dedos. Casi todas las demás son enemigas de Israel. Discúlpenme un segundito. Hermanos, ese es el cumplimiento de esta profecía del verso 13, Apocalipsis 12. El dragón empezó a perseguir a la mujer es Israel, el dragón es el Satán. Y entonces ha estado persiguiendo a Israel, tratando de eliminarla como nación otra vez.
Usted sabe que Irán, que no es una nación árabe, pero es una nación musulmana, sí, pero no árabe, es una nación persa. Es el enemigo número uno de Israel. Y ha jurado que van a barrer el piso con Israel y ha jurado que van a desaparecer Israel del mapa. Esos son los ayatolás, ¿no? Los líderes de esa nación. Esa es la obra del Satán. Y todo el que desea la destrucción de esa nación actualmente es parte de esa conspiración diabólica para destruir a la nación de Israel. Así que, queridos hermanos de otras naciones, cuídense, cuidado, no participen de eso, de lo que llaman antisemitismo, aunque en realidad se debería decir antijudaísmo, porque es nada más hay otros pueblos semitas, pero ya ellos la han cogido con Israel, con los judíos, como le dicen ahora, y por eso se llaman, deberían llamarse antijudíos o no antisemitas, los enemigos de Israel, pero bueno, hay las dos cosas. Desde entonces, hermanos, han tratado una que otra nación de destruir a Israel como nación. No quiere decir que quieren matar a todos los judíos, ¿verdad? Aunque pudiera ser también, como pretendió hacer Hitler en su tiempo, ¿verdad? Anterior a eso. En ese periodo estamos viviendo ahora, hermanos, en el verso 13 del capítulo 12 de Apocalipsis. El dragón persiguiendo a la mujer. El Satán persiguiendo a Israel. Israel fue la que dio como nación a luz al hijo varón, ¿verdad? El Mashiach. Así que todo esto encaja perfectamente, hermanos. No es una especulación nuestra, es lo que se ve ahí en la profecía cuando uno lo analiza con conciencia y con relación al desarrollo histórico de las naciones y con relación al contexto general de todo lo que está pasando en este mundo. Right? Verso 14. Pero se le dieron a la mujer 2 alas de gran águila para volar de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar, donde recibe alimento por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, que es el mismo periodo que mencionamos anteriormente. ¿Y qué significa ahora esto? De que después de haber sido restaurada la nación de Israel, vuelve a escapar al desierto. Ahí lo dice. Se le dieron 2 alas de gran águila. Todo esto es simbólico, ¿verdad? Para que volara al desierto y huyera de la presencia de la serpiente. ¿A dónde huyó? Al desierto. Como quien dice al anonimato. Como quien dice a la inexistencia como nación. Para efectos del mundo. Y eso usted lo puede ver en las noticias, escucharlo y leerlo. Para efectos del mundo, que son la mayoría son enemigos de Israel. Israel no es una nación, no existe. Semejante al periodo aquel de 40 años que estuvo en el desierto, que no existía como nación, ahora se repite. Predicho ya por ese pasaje profético. ¿Ok? Vamos a leer, quizás ya algunos lo han leído, el párrafo fuerte. Este verso describe la situación actual de la mujer, la nación de Israel. Voló de la presencia de la serpiente significa que ya la serpiente no tiene poder contra la nación de Israel. Fíjense que no dice simplemente voló al desierto. No, voló de la presencia de la serpiente. Eso significa que esa serpiente, que es el Satán, ya no tiene poder contra la nación de Israel. El desierto simboliza la condición de inferioridad que tiene ahora Israel respecto a las naciones gentiles. Pero en ese desierto, entre comillas, el Eterno la alimenta, la sustenta por 3 años y medio. Otra vez, el mismo periodo. No hay que esforzarse como hacen algunos maestros de calcular fechas, 1 año, 2 años, 3 años y medio. No. Es un periodo simbólico de un periodo largo. Quise decir, eso es un número simbólico de un periodo largo, indefinido, no necesariamente de 3 años y medio literales. ¿Ok? De nuevo, ese periodo no hay que tomarlo como un periodo literal de años literales, sino más bien como un periodo largo en el tiempo. En este periodo largo estamos ahora, hermanos, ahora, hoy estamos viviendo en ese periodo de los 3 años y medio.
Nada que ver con eso del rapto de la iglesia y que si 3 años y medio para el anticristo. Entonces son fábulas. Esas son especulaciones alejadas del contexto del espíritu de la profecía que está en Revelación, en Apocalipsis. ¿Ok? El Eterno sustenta o sostiene a la nación de Israel ahora y nadie puede ni podrá destruirla. Casi no, me quedo sin hablar, no hay que decir nada más. ¿Quién puede eliminar esa nación de Israel? ¿Quién se atreve a levantar un arma contra ella? ¿Eh? ¿Por qué ustedes creen que el Eterno, el Todopoderoso, le permitió a Israel, no le permitió, le iluminó a Israel como nación para que tuviera armas nucleares, bombas atómicas nucleares, suficientes para acabar con cualquier nación que se le enfrente? Y por eso es que nadie se atreve a meterle mano. ¿Eh? Es que saben que no pueden. ¿Ok? Nadie puede destruirla, porque todo poderoso la está protegiendo a esa nación. Y no hablamos así porque nosotros seamos judíos, es que no somos judíos. ¿Ok? No es que no lo somos. Estamos viendo este cuadro desde afuera. Los judíos están allá en la tierra de Israel. Y hay también en otros países, obviamente, ¿verdad? Pero ese es su centro, la tierra de Israel. Nadie podrá destruir esa nación. Eso lo garantizamos porque está en la profecía. Y esa profecía se va a cumplir, se tiene que cumplir. Porque cuando venga Mashiach es ahí donde va a reinar, en esa nación. All right? Vamos a seguir. Verso 15. Tras la mujer, la serpiente echó de su boca agua como un río. Esas son las naciones paganas, las naciones gentiles que tratan de destruir a Israel para que el torrente la arrastrara. Pero la tierra ayudó a la mujer y la tierra abrió su boca. Todo eso, esto es un símbolo, no olviden eso. El profeta vio así eso, que la tierra se abrió literalmente, ¿verdad? Pero es símbolo de algo que sucede. La tierra abrió su boca y se tragó por completo el río que el dragón había echado de su boca. Y usted puede visualizar eso fácilmente. Después que Israel se establece como nación en 1948 y que los árabes tratan inmediatamente de destruirla, pero son derrotados por ella, por esa nación. Pero sigue ahí la lucha. Entonces dice que la serpiente echó de su boca agua como un río. Eso es un símbolo de las naciones, la gente, los pueblos, enemigos de Israel, que buscan las maneras de destruirla como nación. Pero la tierra ayudó a la mujer. ¿Cómo? Pues la tierra se tragó esa agua. Todo eso es simbólico de la protección de Todopoderoso para su pueblo, Israel. ¿Ok? Ahí está el párrafo, ya lo dije, pero vamos a leer. Es fácil ver que el agua como un río que la serpiente arroja contra la mujer de Israel son las naciones enemigas. Las aguas en las profecías representan gente, pueblos, naciones. La tierra en este caso son las naciones amigas de Israel. Ahí me equivoqué ahorita o quizás fue que lo pasé por alto este detalle. La tierra representa en este caso las naciones amigas de Israel. El torrente de agua es las naciones enemigas. La tierra son las naciones amigas de Israel. Esas naciones se traen el río de persecución que pretende destruir a la nación de Israel. ¿Ven qué simbolismo bonito y perfecto y que cuadra completamente con la profecía? Naciones enemigas atacando a Israel como un río. Y las naciones amigas defendiendo a Israel como la tierra. Le traga el río. Y en esa tierra que abre su boca hay varias naciones como Estados Unidos, Inglaterra y otras de Europa y otras de otros continentes. Incluso en Latinoamérica hay algunas naciones que favorecen a Israel, aunque hay algunas que son enemigas de Israel también.
¿Ves? Y ahí se cumple todo eso, hermano. No, no estamos hablando de cosas que se cumplen en el cielo. Son cosas que se cumplen aquí, delante de nuestros ojos. Lo que pasa es que no nos las han explicado correctamente. Todo eso se está cumpliendo ahora, hoy. Verso 17. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue para hacer guerra contra los demás. Ahí donde está la palabra remanente. Debe haber traducido ahí remanente en vez de los demás, pero bueno, es lo mismo. Se fue a hacer guerra contra el remanente descendiente de ella o contra los demás descendientes de ella. ¿Quiénes son los descendientes de Israel? Que no necesariamente son judíos. Es más, no son judíos. Son descendientes de ella porque son parte de Israel. Pero dice ahí quiénes son. Ahí los describe. Quiénes son los que guardan los mandamientos de Yahweh y tienen el testimonio de Yahoshua el Mashiach. Y el dragón puso pie, se puso de pie sobre la arena del mar. Vamos a leer el párrafo y después ampliamos si hace falta. Este es el verso culminante de este capítulo, hermanos, en el que el odio del dragón contra Israel se vuelca sobre el remanente de Israel. Quiere decir que no es una nación, la mujer es la nación, el remanente no es una nación física. Y que esos son los descendientes de la mujer, son los grupos que heredan de Israel a través de la Biblia. Es el resto, el remanente, y se identifican como los que guardan los mandamientos de Yahweh y tienen el testimonio de Yahoshua, el Mashiach. En otras palabras, definitivamente ese remanente que va a gobernar con el Mashiach no son los grupos que rechazan los mandamientos de Yahweh. Estudie, investigue las iglesias, me enseñan. Los mandamientos de Dios han sido abolidos, ahora vivimos por gracia. Ahora somos dirigidos por el Espíritu Santo, no por ningún mandamiento. ¿Así? No me diga. Eso entonces no cualifican para ser el remanente de Israel. Ahí está. Es claro quién es. Después dice, guarda los mandamientos de Yahweh y tienen el testimonio de Yahoshua, el Mashiach. Es claro entonces quiénes son estos que guardan los mandamientos de Yahweh y tienen al Mashiach. Tienen que ser las dos cosas juntas. Definitivamente no son los grupos que rechazan los mandamientos de Yahweh y que desprecian la observancia del Shabbat, el séptimo día de la semana, que es el día de reposo. Son aquellos que, esto es lo que, el remanente, son aquellos que tienen el testimonio de Yahoshua. Aparte de tener los mandamientos de Yahweh, también tienen el testimonio de el Mashiach, ¿ok? La guerra del dragón se enfila entonces, se aleja de Israel y se enfila ahora hacia o contra los que cumplen esas dos cualificaciones o calificaciones. Es fácil ver cuáles son los mandamientos de Yahweh, hermano. Están en la Torá, Éxodo 20, entre otros pasajes. Pero ¿qué es el testimonio de Yahoshua el Mashiach? Eso es lo poquito más difícil de entender. Esto se encuentra básicamente en Revelación 14:12. Vamos para allá. Aquí se requiere la perseverancia de los santos, quienes guardan los mandamientos de Yahweh, 1, y la fe de Yahoshua, 2. Ahí está. Ya lo habíamos dicho antes, pero ahí está el pasaje clarito. El remanente son aquellos que guardan los mandamientos de Yahweh y la fe de Yahoshua. O sea, son observantes de la Torá. Y también tienen y mantienen la fe de Yahoshua. O sea, son mesiánicos. Y la fe de Yahoshua es llamada también en la escritura el espíritu de la profecía. En 19:10 de Apocalipsis. Míralo aquí. Yo me postré, está hablando Johanán, el autor de ese libro. Yo me postré ante sus pies, ante los pies del ángel, para rendirle homenaje. Pero él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo. Quiere decir que los ángeles son siervos, igual que nosotros. Y de tus hermanos que tienen el testimonio de Yahoshua. Y ahora va a decir qué es eso. Rinde homenaje a Yahweh. Pues el testimonio de Yahoshua es el espíritu de la profecía. Ahí está.
Quiere decir entonces que los únicos que califican como remanente de Israel es un grupo o una iglesia que tiene algo, una mujer o un hombre como profeta y que ese es el espíritu de profecía. No, no digo que eso no sea parte de, pero eso no es el total de el espíritu de profecía. Me estoy adelantando un poquito. Vamos más adelante para ver exactamente qué es el espíritu de profecía. ¿Qué significa esa frase? El espíritu de la profecía. Ok, ahí está. Rinden homenaje, le dice él a Johanán, el ángel. O rinde homenaje a Yahweh. Pues el testimonio de Yahushua es el espíritu de la profecía. Y ya con eso casi terminamos el tema, ¿verdad? El resumen, porque esto es un resumen del tema. Vamos a ver algo. Ahora bien, ¿qué significa la frase el espíritu de la profecía? Hay una iglesia que dice, ¿verdad?, que tienen una profeta entre ellos, o tuvieron, pues ya murió, pero que ella pervive en los libros que escribió. Y que ese es el espíritu de profecía, y que ellos son la única iglesia que tienen eso. Hermanos, no. Tampoco digo que están mal y que ellos no son parte de ese remanente. Son parte de ese remanente, pero no son el total del remanente. Hay otros grupos, otras iglesias, incluso cristianas, que guardan los mandamientos de Yahweh y que tienen el espíritu de la profecía. Para tener un entendimiento cabal de lo que significa esa frase bíblica, hermanos, es muy útil comparar varias versiones de las escrituras. Veamos cómo han sido traducidas, cómo ha sido traducida esa frase en 14 versiones de las Sagradas Escrituras, y con eso terminamos. Perdónenme refrescar mi garganta con un poco de agua. Vamos a citar el mismo verso que acabamos de leer, pero de 14 versiones distintas de la Biblia. Y ahí se va a entender más claramente qué es lo que significa el espíritu de la profecía. Y voy a leer los textos tal como están, sin cambiar nada, ni una palabra, porque lo he copiado directamente de esas Biblias. Según la Nueva Biblia Española Católica, es que dar el testimonio de Jesús equivale a la inspiración profética. Vayan captando. Todas traducen el mismo pasaje, pero lo traducen de manera distinta. La traducción del Nuevo Mundo dice, porque el testimonio acerca de Jesús es lo que inspira las profecías. La Nueva Versión Internacional dice, el testimonio de Jesús, yo preferiría decir Yeshua o Yahoshua, ¿verdad? Pero para que no crean que yo cambio el verso, lo estoy leyendo tal como está en esas Biblias. El testimonio de Jesús es el espíritu que inspira la profecía. Vaya captando. La Nueva Versión Internacional, ya lo leí. La Nueva Traducción Viviente dice, porque la esencia de la profecía es dar un claro testimonio de Jesús. Ahí está. Qué lindo y qué perfecto traduce ahí. Es una traducción, no es literal, ¿verdad? Una traducción parafrástica, pero da el sentido de lo que significa. La esencia de la profecía es dar un claro testimonio de Jesús, que se llama verdaderamente Yahoshua, el Mashiach. Ese es el espíritu de la profecía. Y eso lo tienen todos estos grupos que guardan los mandamientos de Yahweh. No es un solo grupo, como pretende ser que ellos son los únicos que tienen el espíritu de la profecía. No. Todos estos grupos, iglesias cristianas, como se llamen, que observan el Shabbat y por lo menos algunos otros mandamientos de Yahweh, de la Torá, y tienen a Yahoshua, o aunque lo llaman Jesús, como profeta, como Mesías, como Salvador, etcétera. Esos son parte del remanente de Israel. ¿Ok? Vamos a seguir. Dije que eran 14 versiones, ¿verdad? Y llevamos a 2, 4 precisamente. Creo que saltó esto demasiado. Déjame volver acá. Ay, 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 se me confundió un poquito esto. Ok, ahí vamos. Entonces, la siguiente, déjame ver si no se me salta ahora. Versión Dios habla hoy, así se llama esa Biblia. Dice, pues ese testimonio de Jesús es el que inspira a los profetas. Ahí está. Los profetas.
No dice que es una iglesia que va a tener un profeta o una profetisa. No, los profetas. La Biblia latinoamericana, todas estas son Biblias, traducciones cristianas de la Biblia. Biblia latinoamericana dice, son declaraciones de Jesús las que vienen del espíritu de los profetas. Eso es lo que significa la frase que tienen el espíritu de la profecía. Quiere decir, son declaraciones de Jesús, de Yahushua, que vienen del espíritu de los profetas. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, etcétera. Todos los profetas, no solamente uno. La Nueva Biblia Española de 1974 dice, es que dar testimonio de Jesús equivale a la inspiración profética. Ahí está. Quiere decir que si nosotros damos testimonio de Yahushua, muchos quieren llamarlo Jesús, no tengo problema con eso, nosotros lo llamamos Yahushua, que es un nombre breve. Damos testimonio de él, eso equivale a la inspiración profética. Es como si fuéramos profetas, todos. No es un individuo, no es un hombre, no es una mujer. Todo el que da testimonio de Yahushua, del Mesías, en cierto modo, indirectamente, así como la luna refleja la luz del sol, somos profetas, en ese sentido secundario. Dice otra de la Biblia que se llama la palabra de Dios para todos. Dice, quienes dan testimonio sobre Jesús, tienen el espíritu de la profecía. Ahí está. Usted da testimonio acerca de Yahushua, de Jesús o de Yeshua, como prefiera llamarlo. No vamos a discutir ahora por nombre, ¿verdad? Todos somos hermanos, todos somos parte del remanente de Israel. Si usted da testimonio del Mesías, ahí está. Dice que tienen el espíritu de la profecía. Lo tiene usted si hace eso, y lo tengo yo y nosotros. Si damos testimonio del Mashiach, tenemos el espíritu de la profecía. No es una sola iglesia que tiene eso. Ahora sigue la otra que se llama Biblia Castellana Antigua. Traduce la misma frase, la traduce porque el espíritu que anima a la profecía es dar testimonio de Jesús. Ahí está. Todo dice lo mismo, pero en diferentes palabras. Dar testimonio del Mesías es lo que anima a la profecía. La Biblia, que se llama Arcas Fernández, son dos autores, ¿no?, de la versión, Arcas Fernández. Dice, y es que tener espíritu profético y dar testimonio de Jesús es una misma cosa. Ahí está. O sea, que si usted tiene el espíritu profético y a la vez da testimonio del Mesías, es la misma cosa. Es ser profeta también. No es que hay una mujer que es la profeta de la iglesia o un hombre que es el profeta de la iglesia. No, todos somos profetas en ese sentido secundario de que damos testimonio de Yahushua y en ese detalle somos profetas. All right. Entonces, vamos a ver si no salta esto otra vez y vamos a la parte final. Versión, ¿qué pasa? No estaba corriendo esto. Ahora va. Nueva versión interconfesional 2019. Dice, el mensaje de Jesús se comparte con otros por medio del poder del Espíritu. Otra manera de decir, ¿qué es lo que significa eso de tener el Espíritu, el Espíritu de la profecía? El mensaje de Yahushua, del Mesías, se comparte con otros, aquí y allá, por medio del poder del Espíritu. Toda congregación, grupo, asamblea, congregación, iglesia, llámese como se llame, que cumple esos dos requisitos, que da testimonio de quién es el Mesías y que guarda los mandamientos del Todopoderoso, todos son parte del remanente de Israel. Estoy recientemente publicando un folletito, no un folleto, un boletín sencillito de 2 páginas que se llama, perdón, se titula El Remanente, para inspirar a los hermanos sobre temas como este y muchos otros distintos, ¿verdad? No vamos a estar hablando siempre del mismo tema. Y la última que voy a citar, la Biblia Martín Nieto. Ese sí es un hombre, un traductor, se llama Martín, y apellido Nieto. Traduce, dar testimonio de Jesús es tener espíritu de profecía. Ahí está. Sencillo. Sencillo, hermanos. No hay que andar elaborando teorías de quién es la profeta de los últimos tiempos o quién es el profeta de los últimos tiempos. No,
todo el que da testimonio de Yahushua, del Mesías. El Mesías, prefiero usar el título para que no se confunda, ¿verdad? Todo el que dé testimonio del Mesías, que uno lo llama Jesús, otros lo llamamos Yahushua, es la misma persona. Tienen el espíritu de profecía. ¿Ok? Conclusión, sencilla, simple, basada perfectamente en las Sagradas Escrituras y no en especulaciones humanas, ¿verdad? Que unos tratan de elaborar. No, la Escritura lo dice claramente. El remanente de Israel es todo aquel que cumple esos dos requisitos, que guarda, obedece los mandamientos del Todopoderoso y que de una vez o a la vez tiene al Mesías Yahushua o Jesús. Si usted prefiere llamarlo Jesús, no vamos a pelear por eso. ¿Ok? Interesante, hermanos. No debemos ser sectarios. No conviene ser sectarios. No ayuda a nadie ser sectarios. Es decir, nosotros somos los únicos. El verdadero remanente de la iglesia o de lo que sea de Israel somos nosotros porque tenemos una profeta o un profeta entre nosotros. No, eso es sectarismo. ¿Ok? Cuando usted se quita los lentes del sectarismo y los deja afuera y mira con sus ojos espirituales, todo esto que hemos dicho, queridos hermanos, hace sentido. Y se basa en la Sagrada Escritura, se basa en el capítulo 12 y también el capítulo 14 del libro Revelación, que en griego se llama Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Y ahí está, sencillo. Usted quiere ser parte del remanente de Israel, que va a reinar con el Mesías, y ya ese es otro tema, va a reinar con el Mesías, representado por 144,000 individuos de las 12 tribus de Israel. Ya eso otro tema que vendrá después. ¿Te quiere ser parte de eso? Entonces únase a uno de estos grupos. Fíjense que no estoy diciendo únase a nosotros, únase a nuestro grupo. No, únase a cualquiera de esos grupos que poco a poco van avanzando cada vez más en el descubrimiento de la verdad y que el fundamento que los une a todos es la observancia de los mandamientos del Todopoderoso y de la creencia en el Mesías, hijo de Yahweh, Todopoderoso Yahweh, su hijo Yahushua, o Jesús, como le llaman los cristianos. Eso es lo importante, hermano. Únase a cualquiera de esos grupos. Es mi consejo. Algunos me dirán, ese está equivocado porque, no, tiene que ser uno solo. No me diga. Únese a cualquiera de esos grupos. De hecho, las asambleas de Yahweh, que es el grupo donde yo milito, vamos a decir, es uno de esos grupos, pero hay otros. Otros se llaman Iglesia de Dios del Séptimo Día, guardan el sábado. Otros se llaman Congregación de Yahweh. Otros se llama la Congregación del Altísimo Yahvé, etcétera. Y hay otros que tienen otros nombres diferentes, pero que cumplen los dos requisitos. Guardan los mandamientos del Todopoderoso y tienen el testimonio, apoyan al Yahushua como el Mesías, el ungido de Yahweh. Bueno, aquí, mis queridos hermanos, y con esto voy a terminar. La próxima semana estaremos estudiando otro tema. O sea, no me refiero al Shabbat de mañana como estamos hoy hablando, sino los viernes en la noche. Vamos a seguir estudiando el libro de Romanos y les invito a que nos visiten. ¿Ok? Entre tanto, ¿verdad? Los que no pueden tener acceso a estas comunidades que nosotros representamos, como la Asamblea de Yahweh, Congregación de Yahweh, etcétera, etcétera, o algunos grupos mesiánicos que también cumplen esos requisitos, pues si no hay uno cerca de usted, pues visite una iglesia de Dios al séptimo día, que las hay por ahí, iglesias adventistas al séptimo día. Hay varias iglesias adventistas diferentes ahora, ¿sabes? Diferentes unas de otras. Y así, si les gusta la Asamblea de Yahweh, visítenos a nosotros. Hay varias asambleas de Yahweh distintas y tenemos, ¿cómo se llama? Ministerios en Internet, varias de ellas. Y sé que serán bienvenidos en cualquiera de estos grupos que cumplen esos dos requisitos de los que hemos estado hablando. Gracias, queridos hermanos, por su atención.
Y no se queden aquí así ya con lo que se ha escuchado hoy. Sigan investigando este tema y otros relacionados. Y ustedes verán qué maravilla de revelación van a tener en sus vidas y van a poder identificarse clara y contundentemente con el verdadero pueblo de Yahweh, que no es una secta, no es una sola iglesia que se llame tal y cual. No, es un pueblo en general, esparcido por toda la tierra, que cumple esos dos requisitos que ya hemos mencionado. Así que, hermanos, otra vez gracias por su atención y me despido de ustedes hasta la próxima con la bendición de nuestro Padre Celestial Yahweh y de su Hijo, el Mesías. Hasta la próxima entonces, hermanos queridos y hermanas, nos despedimos. Shalom. Que el Padre Celestial los bendiga a todos.